Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días con todos. Qué rico tenerlos aquí en este momento tan especial y tan importante que vamos a compartir hoy en el día de la mañana, como ya nos acaban de hacer aquí esta excelente presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y sí, como lo decíamos en nuestra introducción, es mejor que estemos preparados para alguna situación que quizás nunca ocurra y no que ocurra y que no estemos preparados. Entonces, en la mañana de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir este tema tan interesante y que en algunas ocasiones también a nosotros nos ha llegado a generar algo de polémica y, ¿por qué no?, hasta nos ha llegado a estresar, ¿cierto? Cuando nosotros nos hemos visto enfrentados a situaciones en las cuales no tenemos, no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a una situación como esta, que es cómo responder ante una emergencia. Les recuerdo nuestra travesía durante este año 2021, pues ya casi acercándonos al final, ¿no? Pero pues con mucho trabajo, muy interesante, muy rico, ustedes muy comprometidos nos han estado acompañando y nosotros aquí a través de su ARL positiva, siempre procurando estos procesos, estos espacios de aprendizaje que nos ayudan de una manera increíble a manejar muchísimas situaciones, no solamente en nuestro sitio de trabajo, sino también en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la salud y la seguridad en el trabajo debe ser la misma que a mí me aplican en la empresa, debe ser lo mismo en mi casa y obviamente siempre, siempre procurando esos espacios de mejora como lo es este. Vamos a tener entonces 3 momentos. En un momento vamos a hablar qué es una respuesta a una emergencia. En un segundo momento vamos a hablar acerca de qué es un plan de respuesta de emergencia. Y en el tercero vamos a hablar de qué se debe hacer ante una emergencia. Obviamente, y como siempre, pues tenemos nuestro objetivo general, que es brindar las herramientas que nos permitan tener claro el cómo actuar y el qué hacer en caso de que nosotros nos veamos enfrentados a una situación de emergencia. Dentro de nuestros objetivos específicos trabajaremos entonces inicialmente definir qué es una emergencia, conocer el cómo actuar en caso de emergencia, compartir la forma correcta de actuar ante diferentes situaciones. Claro, no todas las emergencias se administran y se manejan de la misma forma y lo vamos a ver en la mañana de hoy. Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta que nosotros en nuestro día a día, en cualquier momento podemos llegar a enfrentarnos a una emergencia. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros sepamos el cómo vamos a actuar ante esa emergencia. Yo los quiero invitar desde ya a que por favor dejen sus preguntas en el chat. Al final de nuestro taller vamos a estar dando respuesta a estas preguntas que son muy interesantes y muy importantes para todos nosotros. Entonces, muchachos, vamos inicialmente a definir qué es respuesta a una emergencia. Lo primero es que el plan de respuesta
a una emergencia de una organización es el procedimiento de acción que toda compañía debe llevar a cabo. Nosotros aquí en la comunidad del servicio doméstico hemos hablado en diferentes ocasiones de lo que son los procedimientos, los estándares, los protocolos que debemos de cumplir en diferentes actividades. Lo interesante acá es que nos está hablando de ese plan de respuesta ante una emergencia, que es un procedimiento que nosotros debemos de tener, pero no solamente que el procedimiento esté, sino también que nosotros sepamos el cómo actuar ante una emergencia gracias a ese procedimiento. Es decir, que ese procedimiento haya sido socializado, que ese procedimiento nosotros lo hayamos llevado a la práctica. Ay, pero ¿cómo así? Claro, nosotros podemos hacer simulacros, pero al simulacro hay que darle la importancia, el respeto y el valor que merece este procedimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que el simulacro, ay, tan chévere, qué parche, vamos que van a evacuar, vamos que allá van a hacer un simulacro de un incendio, ay no, por allá están haciendo un simulacro de un atentado. Muchachos, por favor, estos simulacros son demasiado importantes porque ellos lo que están haciendo es que nos están dando a nosotros la preparación para que en el momento de que ocurra una emergencia, cualquiera que ésta sea, cada uno de nosotros tengamos claro el cómo vamos a actuar. Entonces, no es suficiente con que la empresa, sí, muy queridos, ya hicimos el procedimiento, pero si el procedimiento lo vamos a poner en práctica y usted, mi querido amigo, no participa de una manera respetuosa, seria y sobre todo responsable de ese simulacro, mañana usted puede ser la víctima o usted puede hacer que otra persona sea accidente porque usted no participó como debía del simulacro. Miren cómo es de importante esta parte que estamos empezando a tocar el día de hoy. ¿Para qué yo tengo el procedimiento y por qué yo hago el simulacro? Porque nosotros necesitamos prepararnos y tomar acciones en caso de que se presenten situaciones de riesgo. Cuando nosotros estamos haciendo un simulacro, nosotros estamos evaluando absolutamente todo el entorno. Nosotros estamos evaluando cuánto tiempo nos demoramos en salir, con qué obstáculos nos podemos encontrar. Por ejemplo, nosotros alguna vez hicimos un simulacro de emergencia y el simulacro de emergencia era auditivo. Y todas las personas empezaron a evacuar para llegar al punto de encuentro. Y resulta que se nos olvidó que nosotros teníamos una persona dentro de la planta con una condición especial y es que este señor tenía una discapacidad auditiva. Entonces todo el mundo evacuó, todo el mundo salió, el señor era una persona sordomuda, obviamente él nunca llegó al punto de encuentro. Entonces nos falta una persona, cuando alguien por allá dijo, ay sí, nos falta Pepe. ¡Ah! Pepe, si era sordomudo, obviamente pues él no iba a escuchar la alarma. Y él estaba por allá haciendo su actividad muy juicioso y no se dio cuenta cuando sus compañeros empezaron a salir de la planta. En este caso, por ejemplo, ese simulacro a nosotros nos sirvió para determinar que no solamente teníamos que tener esa señal auditiva, sino que también necesitábamos una señal visual. Pero más importante también, necesitábamos apadrinar a Pepe. Y no solamente, obviamente, en ese momento era Pepe, pero más adelante entraron otras personas con otros tipos de discapacidad que nos permitió a nosotros, desde el ingreso de la persona, empezar a mirar, bueno, si nosotros tenemos que evacuar, si se presenta una emergencia, entonces Pepe va a estar acompañado de Juan, Paco va a estar acompañado de Luis, María va a estar acompañada de Andrea. Y a cada uno le entregamos ese rol y por eso son tan importantes estos ejercicios de simulacro, porque se presentan situaciones de riesgo que ponen en peligro la integridad física de las personas, la integridad física de nuestros trabajadores. Y si nosotros no los detectamos cuando estamos haciendo el simulacro, pues imagínense ustedes entonces cómo nosotros vamos a estar preparados para atender la situación de emergencia, realmente poniendo nuestros 5 sentidos y teniendo muy claro de que vamos a salvar vidas. Entonces, ay, pero ¿cómo así? Claro, claro, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo
un simulacro, cuando nosotros estamos elaborando ese procedimiento para posteriormente llevarlo a cabo en lo que es estar preparados para atender la emergencia, pues obviamente nos va a ayudar a nosotros, primero, a mantener nuestra integridad física, luego, a minimizar los posibles peligros que se podrían desencadenar sobre las personas y los enseres. Claro, porque cuando nosotros estamos hablando de toda esta parte de la evacuación, del rescate, del simulacro, pues nosotros estamos teniendo en cuenta no solamente a las personas, sino también la propiedad, también el entorno, también mi máquina, mi equipo, con lo que yo trabajo. ¿Qué pasa si nosotros no somos, en ese momento, no tenemos la capacidad de identificar que yo antes de salir tengo que apagar mi máquina y resulta que la máquina es mi herramienta de trabajo y yo no lo tuve en cuenta y en el momento real, en el momento en que se presentó esa emergencia, a mí se me olvidó que la tenía que apagar, que la tenía que desenchufar antes de salir y salí corriendo y cuando volví ya no tengo en qué trabajar. Entonces, ¿sí ven por qué es tan importante darle la importancia que merece realizar adecuadamente, con disciplina y con responsabilidad el simulacro? Tenemos suficiente soporte, ¿cierto? La respuesta a una emergencia debe cumplir con algunos parámetros. Dentro de esos parámetros, nosotros mencionamos, primero, contar con procedimientos claros y concretos que le indiquen a los trabajadores las acciones a seguir ante una emergencia. Me explico. Los procedimientos, primero, deben estar escritos en español. Segundo, deben ser claros para absolutamente todas las personas, para el que lee, para el que no lee, para el que escucha, para el que no ve, para el que está en una silla de ruedas, para el que camina con un caminador, para el que camina con el bastón. Absolutamente todas las personas que nos encontramos en determinado momento en una empresa o en nuestra casa. Yo tengo que enseñarle a mi abuelita que si llegamos a tener nosotros una emergencia, ella cómo va a agarrar su caminador y cómo va a salir de la casa o del apartamento y a dónde va a ir, cómo se va a ubicar. Ella tiene que saber que si hay una emergencia, yo no puedo bajar por el ascensor. Ella tiene que saber que tiene que, mire, vamos a hacerlo, vamos a agarrarnos de la mano, vamos a bajar juntos o juntas y vamos a ir hasta el punto de encuentro. Y acá es donde usted tiene que venir si yo no estoy, pero no se va a quedar allá, usted no se va a devolver. Tenemos que aprender todas estas cositas que muchas veces a muchos de nosotros nos pueden parecer demasiado básicas, pero que salvan vidas, muchachos. Haber socializado a los trabajadores los procedimientos para actuar en caso de una emergencia. El procedimiento puede haberme quedado perfecto, puede ser el más bonito, puede ser el mejor, pero si yo no tengo claro cómo voy a aplicar ese procedimiento, de nada sirve. De ahí la importancia de socializarlo. Miren ustedes, por ejemplo, hoy, esta mañana que está haciendo. Tenemos una mañana hermosa, pero esa situación puede cambiar en cualquier momento. Y ahorita vamos a ver entonces el por qué es tan importante socializar todos esos procedimientos, pero sobre todo ponerlos en práctica. Es importante que cada trabajador tenga en cuenta cuál es el papel que va a jugar durante la emergencia. ¿Qué hago yo antes de la emergencia? Participo en los simulacros, entreno que si voy a salir, pues tengo que apagar mi máquina, desconectarla y salir. Cuando nosotros hemos hecho todos estos ejercicios antes de que ocurre esa emergencia real, nos permite a nosotros estar preparados acá, en el subconsciente. En el subconsciente yo sé que si pasó algo, apago mi máquina, desconecto y salgo. Yo debo tener claro como trabajador qué debo hacer antes de que se presente la emergencia, qué debo hacer durante la emergencia y qué debo hacer después de la emergencia. ¿Cómo es esto? Emergencias se presentan y vamos a ver que hay varios tipos de emergencias. Entonces, antes de la emergencia, yo participo de los simulacros, antes de la emergencia yo reporto los riesgos que tengo, antes de la emergencia yo practico que si algo sucede tengo que apagar la máquina, que la voy a desconectar y que salgo, ¿cierto? Todo eso lo hacemos. Durante la emergencia,
pongo en práctica todo lo que aprendí, todos esos entrenamientos que me enseñaron antes de que ocurriera la emergencia. Y después de la emergencia, ¿qué tengo que hacer? Como en el simulacro a mí me dijeron que después de la emergencia yo tenía que esperar a que me realizaran el conteo, a que verificáramos las condiciones en mi sitio de trabajo y a que tenía que esperar a que sí o sí un integrante de la brigada o el líder de la brigada o el gerente de la empresa o el representante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo me habilitara el ingreso nuevamente a mi planta. Entonces, ¿yo qué hago? Cumplir con todos esos parámetros que me han venido dando a lo largo de todas las prácticas que hemos hecho de mi plan de emergencias. Muy bien. También debemos de tener en cuenta evitar que los incidentes ocurridos en la empresa alcancen niveles de emergencia. ¿Cómo es eso? Se puede llegar a presentar un incidente. Si nosotros, equipo de trabajo, nosotros, ustedes colaboradores, nosotros todos, estoy hablando aquí de todas estas personas tan maravillosas que se encuentran acá en esta sala virtual, si cada uno de nosotros no tiene claro el cómo actuar ante un incidente, perfectamente ese incidente puede migrar a una emergencia. ¿Por qué? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces, estos son algunos de los parámetros que nosotros debemos de cumplir. Ahora, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Debemos de conocer los números de teléfono de las entidades que nos pueden a nosotros en algún momento llegar a prestar apoyo y el cómo actuar nosotros de la mano con esos equipos de emergencia. Entonces, ideal, en muchas empresas se inventaron el teléfono rojo, en otras se inventaron el 123, en otras tienen el 135, como ustedes quieran. Entonces, cualquier trabajador, en otras, hoy en día hay unas que son muy prácticas, y es que ellos simplemente levantan el teléfono y al levantar el teléfono, entonces se activa la alarma y las personas saben que deben evacuar y a medida que empiezan a evacuar, entonces, en el protocolo de todo esto que se ha venido practicando con los simulacros, hay alguien por allá en un cuarto de mando que es el encargado de llamar a estos centros de apoyo, llámese la policía, llámese bomberos, llámese defensa civil, llámese el ejército, el GAULA, la aeronáutica, bueno, lo que ustedes tengan estipulado en su organización. También es importante que tengamos en cuenta que debemos de contar con medidas de contingencia que permita, una vez ocurrida la emergencia, restaurar rápidamente las operaciones. Claro, esto nosotros también lo hacemos cuando estamos previendo que se puede llegar a presentar una emergencia. ¿En qué consiste? En que recuerden ustedes que nosotros tenemos 3 principios básicos en las organizaciones, ¿cierto? ¿Qué buscan las organizaciones? Rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad. Entonces, no puede ser que yo tengo una emergencia y porque yo no actué de la manera correcta, entonces la emergencia no solamente fue el evento que ocurrió, sino también nos llevó horas o días o semanas retomar la operación. Entonces, nosotros debemos de contar con esas, digamos que como el plan B, con la contingencia de que si ocurrió la emergencia, ok, pero ¿cómo vamos a hacer para que nuevamente la planta regrese a la productividad normal? Para ello normalmente se crean comités o allá la alta gerencia se reúnen y han escrito que si tenemos acá un incendio, ¿quiénes son las personas autorizadas para atender ese incendio? ¿En cuánto tiempo nosotros lo podemos apagar de acuerdo a las herramientas y a los equipos que nosotros tenemos? ¿Quiénes deben intervenir? ¿Y cuál es el tiempo que nosotros tenemos estimados para retomar nuestra actividad? Todo esto debemos de tenerlo en cuenta y todo esto es parte de esos protocolos que nosotros debemos de considerar. También, obviamente, haber realizado y haber participado de los simulacros que permitan tener claro cuáles son las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Recientemente alguien decía, es que el punto de encuentro de nosotros es en el parque. Ok, validemos si todas las personas tienen claro que el punto de encuentro es en el parque. Cuando nosotros empezamos a revisar y empezamos a mirar a dónde tenían que ir los trabajadores en el momento de evacuar,
Muchos decían, ay, nosotros antes íbamos para el parqueadero, pero ahora me parece que es en el parque. Y otros decían, no, ya no es en el parque, ahora es en el parqueadero. ¿Cómo corregimos nosotros todas estas desviaciones de dar claridad? Muy sencillo, muchachos. Participando del simulacro, haciéndolo a conciencia, tomándonos en serio la situación que está sucediendo en nuestra organización cuando hacemos esos simulacros. Bueno, y saber exactamente a dónde vamos a ir y qué tenemos que hacer, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Algunas de las emergencias que se pueden presentar en nuestro entorno, entre muchísimas otras, esto y aquí quiero hacer claridad, no son las únicas emergencias que se pueden llegar a presentar, se nos pueden llegar a presentar muchísimas más. Traemos a colación algunas, digamos que entre comillas, pues como las más frecuentes. Movimientos telúricos que nosotros conocemos como sismos, otras personas les dicen terremotos, otras personas les dicen movimiento telúrico, pero finalmente, otras personas dicen temblores, tembló, ¿cierto? Ok. Otra situación que se nos puede llegar a convertir a nosotros también en emergencia es ese accidente o incidente que puede llegar a ocurrir en la casa o que puede llegar a ocurrir en la empresa. En los baños de nuestras casas, así nosotros no lo creamos, han ocurrido muchos accidentes. Y han ocurrido muchos accidentes, sobre todo con las personas mayores, porque a ellas se les cae el jabón y se agachan a recogerlo o lo pisan y pueden resbalar en él. Eso se convierte en una emergencia. También en la empresa podemos llegar a tener emergencias por un accidente. ¿Qué debemos de tener aquí en cuenta? La atención de primeros auxilios. Y para ello, obviamente, estar preparados para poder hacer una buena atención, que no vayamos a empeorar a la víctima en vez de ayudarla, ¿no? De eso más adelante también vamos a hablar. Otras emergencias que se nos pueden llegar a presentar son, muy bien, los incendios. También podemos llegar a tener emergencias por fugas o derrames de productos químicos. Sí. Y ocurren más allá de lo que cualquiera que nosotros podamos llegar a creer, inclusive en nuestra casa. Y ahorita vamos a ver por qué. Inundaciones, muy de moda hoy en día, ¿cierto? Es increíble. Todos los días nosotros vemos en los noticieros, todos los días nos encontramos y todos los días inclusive lo vivimos, la cantidad de inundaciones que estamos teniendo. También hablamos de los vendavales. Los vendavales también hemos sido nosotros víctimas muchas veces de estos vendavales que nos han llevado a generar emergencias. Se llevó el techo de la casa, me rompió los ventanales. Muchísimas situaciones que ocurren en estos casos y todos ellos son lo que nosotros conocemos como algunas emergencias. ¿Cómo responder entonces ante una emergencia sísmica? Entonces, lo primero, los sismos siempre llegan sin avisos. Ellos no dicen, oiga, mañana voy a ir al Caquetá y allá voy a temblar, voy a hacer que tiemble un poquito la tierra. No, mejor ahí en el Caquetá no, mejor voy a ir dentro de 8 días a La Guajira y allá, no, mejor allá tampoco. Mejor hagámoslo en Ibagué, mejor hagámoslo en Barranquilla, mejor hagámoslo en Medellín, mejor hagámoslo en Pereira. No, los movimientos telúricos ellos no nos avisan, simplemente nos sorprenden. Y lo más triste es que nos sorprenden de un momento a otro. Y también lo triste es porque muchas veces nosotros no estamos preparados para atender esa situación. Como no estamos preparados para atender esa situación, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, el movimiento telúrico se puede presentar cuando estamos desayunando, almorzando, comiendo, durmiendo, estamos en el baño, nos estamos bañando, estamos haciendo cualquier actividad. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, él no avisa que, voy dentro de 8 días a generar allá un movimiento telúrico, entonces prepárese. Son imprevistos. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos preparados para estas situaciones. También tengamos en cuenta que esto es un movimiento repentino y violento que sacude a la tierra. Pero debemos de tener en cuenta que mientras que ese movimiento repentino y violento se detiene, creemos que la catástrofe ha llegado a su fin. Entonces nosotros decimos, ay, ya, se dejaron de mover los cuadros, se dejaron de mover las lámparas, ya, tranquilitos, ya pasó. Cuidado,
porque no es así. ¿Por qué? Porque es cuando más debemos estar alerta. Un movimiento de tal magnitud pudo haber provocado que algunas cosas se desplazaran del lugar. Pudo haber, a veces nosotros somos muy dados a colocar sobre la repisa, sobre los chifonieres, muchas cosas, ¿cierto? Yo puedo ir saliendo y ese movimiento hizo que esas cosas se desplazaran y cuando voy saliendo me pueden caer encima. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cuando el movimiento termina aparentemente, porque pueden haber réplicas, nosotros debemos de ser cuidadosos. Esperemos, tomémoslo con calma. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos estos simulacros de tomarlos con seriedad, de tomarlos con respeto y de acompañar el proceso completamente. También tengamos en cuenta que nosotros en nuestra casa, por ejemplo, podemos tener un maletín con las cosas que necesito para poder atender la emergencia. Entonces, hablemos de ello. Lo primero, yo puedo tener un maletincito en un sitio estratégico. El sitio estratégico es de tal forma que si llegó y se presentó el evento sísmico de un momento a otro, yo pueda acceder fácilmente al maletín y que sepa dónde está y que lo mantenga con algunas de estas recomendaciones que traemos el día de hoy. Yo no puedo, mientras está temblando, salir corriendo a buscar el maletín. ¿Por qué? Primero es porque nosotros sabemos que en algunos casos está la adrenalina que tenemos, que no somos capaces de razonar, no somos capaces de pensar adecuadamente para poder luego nosotros actuar. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué debe haber en el maletín? Lápiz y papel, un radio con pilas, un silbato, ropa de cambio completa, una linterna, pero que la linterna funcione, ¿no? Que no vaya a ser esas linternas que, yo la pongo a cargar y resulta que lleva un año la linterna guardada en el maletín y nunca la puse a cargar. Entonces, la linterna debe de funcionar y debe de tener, obviamente, pues la recarga si es que lo vamos a hacer con corriente eléctrica o las baterías, bueno, como corresponda. Bolsas plásticas, alimentos no perecederos, pero por favor, si van ustedes a armar el maletín, tengan en cuenta en esos alimentos no perecederos, por favor, tengan en cuenta que ustedes los estén revisando periódicamente. Entonces, si yo tengo atún o tengo sardinas o tengo granos, por ejemplo, almendras, maní, bueno, todo esto, ¿cuál es la fecha de vencimiento? Y estarlos rotando para evitar que si ocurre el evento, pues voy a consumirlos y no tengo la forma de hacerlo porque se me vencieron, ¿listo? Tener una navaja, fósforos, medicamentos formulados, los medicamentos que de pronto tiene que tomar mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía, porque son formulados, no son medicamentos que a mí se me ocurre que debo de colocar ahí en el maletín, entonces cuidado con eso. Recuerden que nosotros no nos debemos automedicar solamente. Entonces, por ejemplo, si conmigo vive un diabético, pues seguramente yo voy a mantener la insulina en la nevera y ante el evento, pues tener preparada la neverita, una nevera portátil que no sea sino poner la insulina allí y salir rápidamente. Los elementos de aseo personal, agua, puede ser agua en botellas, pero que sea agua potable que podamos tomar, la copia de nuestros documentos de identidad y un celular con batería llena. O sea, mantener nuestro celular siempre con la carga completa. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Una vez que el sismo ha iniciado, es difícil actuar para proteger, para que nosotros estemos en capacidad de proteger nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Primero, los planes de prevención. Ya sabremos cómo actuar. Lo primero es, permanezca atento a su entorno. Fíjese qué hay alrededor suyo, ya que se pueden presentar réplicas tan fuertes como la primera que tuvimos o como el sismo inicial. Y ojo, ojo, porque acá es donde nosotros debemos de estar atentos a esas situaciones, el cómo lo voy a manejar. Si tiene una mesa o escritorio fuerte cerca de usted, esto ya es una situación de qué podemos hacer. Agáchese y métase y cúbrase debajo de la mesa. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde nos va a mostrar más o menos cómo. Aférrese a uno de los soportes, ojalá que la mesa sea fija, porque si hay el movimiento, pues
si la mesa está fija, usted no se va a desplazar con ella, pero si se desplaza con ella, igual asegúrese de estar resguardado. Recuerden ustedes nuestro triángulo de la seguridad. Tan pronto haya terminado, avance hacia una zona segura o un punto de encuentro según como usted lo haya practicado en los simulacros. Entonces, lo primero es, nosotros vamos a agacharnos, vamos a cubrirnos y vamos a sujetarnos. Recuerden, por favor, aquí el triángulo de la vida. Luego del sismo, ¿qué vamos a hacer? Verifique toda condición suya y la condición de las personas cercanas. ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Qué le cayó encima? ¿Está herido? ¿Entró en pánico? ¿Está choqueado? ¿Cómo está? Mantenga la calma, no se exalte. Personalmente viví una situación con una señora un día que estábamos en mi casa y ella me estaba ofreciendo un juego de ollas y estábamos haciendo una demostración. De repente se presentó el movimiento telúrico. En ese momento yo vivía en un quinto piso. Y cuando empieza el movimiento, la señora empieza a correr y a gritar desesperada y golpeaba las puertas, déjenme salir, y gritaba y buscaba la ventana. Y yo pensé, Dios mío, esta señora se va a tirar por la ventana. Entonces, en ese momento es, cálmese, por favor, tranquilícese. Evite tratar de agarrar a la persona porque esta persona está en shock y lo puede golpear. Háblele, tranquilícese, relájese, pero sobre todo, esta persona debe de tener claro que cuando se presenta una situación de estas, pues debe de mantener la calma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a mantener la calma, no se exalte. Identifique las zonas seguras, que ya usted previamente con el simulacro debió hacerlas. Manténgase alejado de las ventanas. ¿Por qué? Porque pueden caer vidrios. Siga las instrucciones de la brigada si está en la empresa. Si usted está en su casa, ya sabe que usted no se puede salir corriendo, que el movimiento de los cables, que de pronto un cable eléctrico cae, que puede caer un poste, busque la zona segura. Y eso lo tenemos que hacer nosotros antes de, es decir, tenemos que estar preparados para atender la emergencia. Identifique la ubicación del botiquín, ya sabemos cómo, o de su maletín si lo tiene listo. Conozca los números de emergencia, aplica absolutamente tanto para la emergencia que se me puede presentar a mí estando en mi casa como en la empresa. Una vez dada la orden de evacuación, no regrese por ningún motivo. Se me quedó el celular, me tengo que devolver. No se regrese. Que es que se me partió el tacón y entonces lo voy a buscar. No, por favor, esperen, sigan las instrucciones de la brigada. Hagamos caso. No se les olvide las preguntas, por favor, que ahorita las vamos a revisar al final del taller. También, obviamente, si ya usted participó del simulacro, sabe que usted tiene que ir al punto de encuentro y que en el punto de encuentro lo van a contar, entonces, por favor, espérese. Localice en qué vamos a hacer nosotros en caso de que ocurra un incendio. Lo que acabamos de ver era qué hago en caso de un sismo. Vamos a ver qué hago en caso de un incendio. Lo primero es localizamos dónde está el foco del incendio, qué es lo que me está generando el incendio. Active las alarmas y repórtelo inmediatamente al área encargada. Mantenga la calma, evite el pánico, quédese en la zona de seguridad. Si conoce el tipo de fuego y usted es brigadista y sabe cómo operar el extintor, inténtelo, intente contenerlo. Solamente si usted es brigadista y sabe cómo operar el extintor. Si no sabe, por favor, no lo haga. Porque a veces, por hacer bonito, como decimos por ahí, hacemos feo. Y a veces, entonces, por ejemplo, a un incendio eléctrico, por ningún motivo yo le puedo descargar un extintor de agua. Yo no sabía que yo no le podía descargar agua. Por favor, si no sabe cómo contener el incendio, no lo haga, no lo haga. Dé el aviso y hágase a un lado para que los brigadistas puedan entrar y puedan atender la emergencia. Si descarga un extintor, porque usted sabe, porque es brigadista, porque conoce cómo operarlo, comuníquelo inmediatamente al área encargada para que éste sea reemplazado y obviamente lo mandemos a recargar. Si en caso de presencia de humo, gatee hasta alejarse del lugar. Por ningún motivo vaya a regresar. Que es que a mí se me olvidó que es que en el escritorio tenía, no se puede regresar. Una vez que salimos, salimos. Y colabore con los equipos que están atendiendo la emergencia si usted sabe cómo hacerlo. Si usted no tiene entrenamiento, si usted no sabe cómo atender una emergencia, por favor, hagámonos a un lado. Apoyamos y aportamos más haciéndonos a un lado que metiéndonos a hacer cosas para las cuales nosotros no estamos preparados. En caso de una enfermedad súbita, nosotros, ¿qué debemos hacer? Una enfermedad súbita es una enfermedad que se presenta de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, lo primero, actúe con rapidez, pero mantenga la calma. Si la víctima está inconsciente, póngala de cúbito lateral, acostada sobre uno de los lados, el derecho o el izquierdo, no importa, de tal forma que si la persona llega a vomitar, pues pueda mantener permeable las vías
aéreas, las vías respiratorias. No permita que otras personas quieran interactuar con la víctima. Por ejemplo, recientemente en uno de los noticieros nos pasaban a nosotros una persona que había sufrido una enfermedad súbita en la calle y llegó, o una persona que iba simplemente pasando y supuestamente con la intención de quererlo ayudar y estaba sacándole lo que tenía en los bolsillos, quitándole el reloj y todo esto. No, nosotros debemos estar preparados también y si somos brigadistas y nos hemos podido preparar, por ejemplo, en primeros auxilios, sería maravilloso porque podemos aportar mucho a la empresa y obviamente a nuestros compañeros. Por ningún motivo le vaya a dar a la persona que está en este momento con enfermedad súbita agua o muchas veces dicen apriétele el dedo del corazón y el pobre termina con el dedo fracturado. No vamos a practicar maniobras que nosotros no sabemos. Para eso está la brigada de primeros auxilios. ¿Qué hago? Reporte que aquí tenemos una persona con una enfermedad súbita, pida ayuda, no le dé agua, no le ponga que el dulce de menta bajo la lengua, nada de eso, nada de eso. Mucho menos le vaya a dar medicamentos, ¿cierto? Esperemos a que llegue el equipo especializado para poderlo atender. No deje a la víctima sola en ningún momento. Si la persona está hablando, pregúntele, usted sabe cómo se llama, en dónde está, manténgalo despierto y orientado. Si usted es brigadista y sabe de signos vitales, verifique el pulso, verifique que esté respirando, verifique que la persona está consciente. Si la persona de pronto está inconsciente, entonces la colocamos de medio lado y pido ayuda, pero no la dejo sola. Trato de mantenerlo abrigado y obviamente si lo voy a mover, espero que llegue la ayuda y lo voy a mover en bloque. Nunca vamos a mover una persona solos y si yo no sé cómo moverlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la lesión la puedo incrementar como veíamos en una de las diapositivas anteriores. ¿Qué hago en caso de una emergencia causada por un accidente? Igual, actúo rápido, mantengo la calma, realizo un examen cefalocaudal. Cefalocaudal quiere decir de cabeza a pies o de pies a cabeza, como ustedes lo quieran ver. No mueva lesionado por ningún motivo. Pida ayuda, obviamente. Si hay presencia de sangre, por favor, vamos a utilizar nuestros guantes. Recuerden que la bioseguridad, cuando yo estoy atendiendo una emergencia, juega un papel importante. En el caso, por ejemplo, de los brigadistas, ustedes saben que hoy en día, con todo esto de la pandemia y desde antes, ya nosotros la respiración boca a boca no se da. Hoy en día se utiliza un dispositivo y si yo no tengo el dispositivo, pues por lo menos coloco un pañuelo y si tampoco tengo un pañuelo, entonces busco unos faciales y los doblo y si tampoco tengo faciales, entonces puedo utilizar mi propia prenda, ¿cierto? La coloco sobre la boca de la persona, protejo, aíslo mi boca de la boca del otro y procedo con todo estas maniobras de rehabilitación, pero para ello, perdón, sí, y de recuperación, pero para ello, pues obviamente yo debo de tener un entrenamiento. Si no está entrenado, por favor, hágase a un lado. Si hay hemorragia, intente detenerla si sabe cómo, utilice el torniquete, mientras llega ayuda o simplemente haga presión si no tiene torniquete. Pida ayuda a los equipos especializados, no olvide estar vigilando los signos vitales, tampoco al accidentado le debe comer, de beber nada, ni medicamentos. El traslado hágalo con personas especializadas y siempre que tengamos claro la forma correcta de poder mover a nuestro accidentado. Mantenga al lesionado calmado y caliente y pregúntele y háblele todo el tiempo. ¿Qué hago si se presenta una emergencia que está causada por fuga o por derrame de un producto químico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, evaluar los riesgos. Segundo, identifique qué tipo de material es el que se regó o el que está aquí derramándose. Utilice ropa de protección y elementos de protección personal. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con productos químicos, tenemos equipos de protección personal que son quimioresistentes, ¿cierto? Entonces no vaya a manipular nada si usted no tiene los guantes y no tiene la ropa protectora. Si sabe cómo, rodee el material absorbente, evite que el material vaya a llegar a sitios de desagüe como por ejemplo sifones, evite que vaya a llegar allá. Obviamente usted ya tuvo que haber dado la alerta y decir, oiga, aquí hay un derrame, entonces por favor acérquese, tenga cuidado, ojalá la hoja de seguridad debe estar
la hoja de seguridad o la ficha de seguridad debe estar en el sitio donde tenemos el almacenamiento de materiales peligrosos, pero a veces a nosotros se nos olvida, ¿cierto? Entonces, que conozcamos la ficha de seguridad, que sepamos cómo actuar, evitar fuentes de ignición como por ejemplo los interruptores o por ejemplo cosas que hagan clic, porque nosotros, si yo no sé qué tipo de derrame tengo allí, yo puedo tener allí un derrame, por ejemplo, que esté emitiendo gases y vapores y ante una chispa, pues voy a generar un incendio. Entonces debemos de tener cuidado con eso también. Disponer de medios de extinción de incendios, como son en este caso, por ejemplo, los extintores. Ventile el área de manera natural, abra puertas, abra ventanas. Evite que las personas al lugar quieran ingresar en un vivero. Hace más o menos 2 años ocurrió un derrame de un agente químico que utilizaban para controlar plagas. No colocaron ningún tipo de señalización ni nada, sino simplemente ocurrió el derrame. Las personas que estaban dentro del recinto evacuaron y no pusieron ninguna señalización. Llegó un trabajador que no estaba en ese momento en el sitio, entró, tuvo contacto con todos los gases y los vapores de este material que se había derramado y tuvimos un accidente grave. Bueno, yo digo tuvimos porque estaba cerca y pude ver toda la situación que estaba ocurriendo. Entonces, cuidado con esas cosas, debemos avisar y señalizar. Evite que personas ajenas ingresen al lugar, entonces encerramos, balizamos, señalizamos, organizamos, reporte el evento de acuerdo con lo que ustedes tengan establecidos en el plan de emergencia de su empresa y siga las instrucciones de quién, de los brigadistas, del equipo que sabe qué hacer. En caso de una inundación, evalúe los riesgos, desconecte los artefactos eléctricos antes de que estos sean alcanzados por los niveles del agua, evalúe el tipo de niveles del agua, la altura, a qué nivel va. No intente rescatar bienes mientras el agua esté corriendo. Si la corriente es muy fuerte, póngase a salvo, evite ser arrastrado por el agua. Si está con otras personas y requieren de su ayuda, asegúrese a una parte fija que le ayude a mantenerse firme y luego ayude a quienes lo requieren. Y comunique la emergencia a los grupos de apoyo tan pronto como les sea posible. Recordemos, por favor, que participar con responsabilidad y disciplina de los planes de emergencia de su empresa, brigadas, capacitación, simulacros, lo ayudarán a estar preparado para atender una situación, salvar su vida y contribuir a salvar la vida de otras personas. Espero que esta capacitación haya sido útil para ustedes, espero que la puedan poner en práctica, pero sobre todo espero que participen de los simulacros con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucha disciplina, con mucho criterio. Bueno, nos vamos entonces a nuestras preguntas. Vamos a mirar por aquí en el chat, por acá en el chat, ¿qué tenemos? Por acá nos están, hay una pregunta interesante. Muy bien, nos pregunta uno de nuestros participantes. ¿Qué pasa? Bueno, no hable del tema, pero es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si tengo un bebé y se atraganta con un alimento? Muy buena pregunta. Muy bien, muchas gracias. En los bebés es muy fácil a ellos, normalmente los colocamos boca abajo, ¿cierto? Revisamos rápidamente con 1 o 2 dedos qué hay en la boca, si todavía quedan residuos, limpio rápidamente y mientras tanto estoy dando palmadas suaves para ayudar a que el bebé expela ese residuo que tenga allí. Si la emergencia continúa, vamos a hacer algo de presión en el abdomen, ayudándole a que él pueda expulsar ese residuo que está atragantándolo. Bueno, muy bien. Aquí hay otra pregunta interesante. Mi hijo de 4 años, bueno, es como más un comentario, mi hijo de 4 años hace algún tiempo se comió una moneda y terminamos en una emergencia médica. Sí, señor. Bueno, afortunadamente con los rayos X pueden identificar en dónde está la moneda, pero gracias por tu aporte. Hay otra pregunta. En caso de que se presente un sismo y nosotros debamos evacuar, ¿qué pasa cuando las personas que están en el área entran en pánico y no quieren salir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy buena. Lo que se debe hacer normalmente con este tipo de situaciones, lo primero es
que las personas hayan participado de los simulacros y que sepan qué hacer si se presenta la emergencia. Si la persona está allí, puede entrar en pánico, ya les conté un ejemplo, puede entrar en pánico y la persona se puede quedar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Persuadirla, orientarla, darle la mano, darle mucho valor emocional, mucho apoyo emocional, para que ella sepa que yo estoy aquí y vamos juntos. Agárrenla inclusive si es necesario de la mano y ayúdenla a que se desplace hacia el lugar seguro. Aquí hay otra pregunta. ¿Siempre debo esperar a que se realice el conteo en el punto de encuentro? La respuesta es sí. Siempre cuando nosotros llegamos al punto de encuentro vamos a esperar allí hasta que realizan el conteo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros dentro de los simulacros hemos ido validando y yo sé cuántas personas están en mi área. Entonces normalmente el líder de cada área tiene listado con las personas que hacen parte del área y cuando se presenta la evacuación o se presenta la emergencia, pues lo que nos hacen es que van y nos cuentan y verificamos que realmente todos estamos allí. Bueno, entonces la respuesta es que sí. No me voy a ir a mi sitio de trabajo hasta que no tenga primero la autorización y segundo, pues me hayan realizado el conteo en mi sitio, en el punto de encuentro. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Hubo una muy buena participación el día de hoy. Los quiero felicitar y los quiero invitar a que continuemos con todos estos procesos de capacitación y de entrenamiento que tanto bien nos hacen a nosotros y que cómo nos ayudan también de una manera tan importante en nuestra organización. Recuerden que nosotros también podemos salvar vidas con un entrenamiento adecuado, con una disciplina operacional juiciosa. Espero tener la oportunidad de tenerlos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y feliz y bendecido resto de día. Hasta pronto. Hasta luego. Ingeniera Nelly, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Esperamos verte en una próxima ocasión y por supuesto a todos muchas gracias por su asistencia. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia donde encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.